demás se han ido al cine ya, pero tú quieres estar solo y de hablar no tienes ganas. Ahora escríbeme. Menos vulnerable tú te sentirás, y cuando en la gente encontrarás solamente indiferencia. Quiero que nunca te olvides tú de mí. Y si no encuentras palabras especiales que decirme, por favor no te preocupes, yo puedo comprenderte. Para mí es ya bastante si me piensas un minuto, porque puedo contentarme si me mandas un saludo. Me basta poco para sentirnos más cerca. Escríbeme cuando el cielo limpio volverá a brillar Y los días se prolongarán. No dejes que se acabe el día. Si tú quieres cantar, ahora escríbeme. En cuando creerás que estás enamorado. Escríbeme. Escríbeme. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Y nosotros, mi esposa y yo, vivimos aquí en Cuernavaca del 2000 al 2002. ¿No? Recuerdo que estaba yo recién convertido y apenas estaba entendiendo algunas cosas del cristianismo, y un amigo me dio un consejo maravilloso que fue: aprende la Biblia, discípulate, conoce de la palabra de Dios, no hagas otra cosa más, haz eso, ¿no? Y acababa de conocer a Héctor en México en un Saks. Sí. Un lugar que no frecuentabas tú mucho. Mi oficina de México. y lo conocí ahí y dije, yo quiero que Héctor me disipule. Entonces, regresando de luna de miel, llegamos a casa de Héctor y le dije, oye, dame clases. Porque yo no tenía ni idea que era discipular. Yo dije, pues que me dé clases. Y me acuerdo tanto que Héctor me dijo, no, yo no te voy a dar clases. O sea, yo no doy clases. O sea, Jesús no daba clases en un salón con un pizarrón, sino si quieres venir acá y vivir acá, y nos tomamos un café, cosa que no le gusta tampoco, y abrimos la Biblia y estudiamos juntos la Biblia, estaría padrísimo. Y yo creo que él no se imaginaba que le íbamos a decir, mi esposa y yo, órale, va. Y nos paramos de ahí, nos fuimos al Vivaldis, agarramos una revista de bienes raíces, y empezamos a ver opciones y visitamos varios lugares esa misma tarde para venirnos y mudarnos acá. Yo vivía en Monterrey y íbamos a vivir en Monterrey, y de esa manera comenzó una relación de amistad increíble. Y yo creo que la familia Hermosillo es para nosotros nuestra familia, ¿no? Entonces cada año vamos a Chicago. Dios nos permite ir a Chicago. Hemos ido en invierno. Fuimos en invierno y dijimos, nada, está bien, 20 grados bajo cero no son nada, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que fuimos, las niñas iban así como bolas de abrigos y de cosas, ¿no? Y este año fuimos en verano. Ajá. Esa fue la última vez que nos vimos. Ajá. En verano. En verano. Casi no nos íbamos porque llegamos al aeropuerto y damos los boletos en el aeropuerto y nos dicen, no, ustedes viajan hasta el viernes, y era lunes. Y nosotros así de, no, viajamos ahorita. No, pues sus boletos están cambiados para el viernes, ¿no? Y empezamos a pensar si nos quedábamos otros días o qué, hasta que nos pudieron ir. Nos pudieron subir a un avión que no era nuestro avión, y hasta nos regalaron boletos. Sí. O sea que ya tienes boletos para irme a ver otra vez. En verano. En el verano. No en invierno, pero en verano. Sus hijas me dicen abuelito, imagínense nada más.
Estoy en la edad donde le empiezan a caer los 20 a uno, ¿eh? Abuelito, bien. Y lo que tú no sabes es que ese día que fuimos a despedirles al aeropuerto, se fueron y nos fuimos a tomar un café, mi esposa y yo. Habíamos pasado, ¿cuánto tiempo juntos? ¿2 semanas? 2 semanas. 2 semanas. Muchas vivencias, muchas historias, y había necesidad de como digerir muchas cosas que pasamos, conversamos. Sí. El ministerio que Dios nos permitió hacer, increíble. Nos sentamos en el cafecito Gaby y yo, era muy temprano, platicamos y les leo. En el último verano, precisamente antes de finalizar mis reflexiones acerca del libro de Eclesiastés, Gaby y yo fuimos al aeropuerto a despedir a nuestros amados Fermín y Tere, junto con sus 3 hermosas hijas. Habíamos pasado 10 días maravillosos disfrutando del anhelado e intenso verano de Chicago y realizando un sinfín de actividades juntos, ministerio, viajes, comidas, conversaciones, risas, momentos de esparcimiento. Pero una de las actividades más maravillosas que disfrutamos fue convivir con sus pequeñas hijas y hermosas, Camila, Valentina y Roberta. No solo las visten como unas muñecas sacadas de un cuento de hadas, sino que han educado a estas pequeñas de una manera tan bella que cada una de ellas, cada una, desde su personalidad bien definida, encantadora y única, manifiesta en todo el carácter de Cristo y un respeto por Dios, por sus padres y por cada una de las personas alrededor de ellas. Fermín y Tere se toman el tiempo para hablar con cada una, para enseñarles, para amarlas, amonestarlas con mucha sabiduría y amor desbordante. Cuando se fueron, Gaby y yo nos sentamos en el aeropuerto a tomar un café y conversar acerca del excelente trabajo que han realizado como padres. Se acababan de ir, pero ya los extrañábamos. Mientras tomaba mi café, Gaby permaneció en silencio. De pronto, derramó unas lágrimas y comenzó a decir que se sentía culpable. ¿No se les perdió nada, bro? No. Pues no era la por primera eso. vez que escucho esto, yo no lo he escuchado, ni mi esposa lo había escuchado. No pudo continuar hablando mi esposita Gaby. No pude resistir verla llorar, corrí al otro extremo de la mesa para abrazarla mientras trataba de entender lo que ella sentía. Cuando pudo hablar, me dijo: yo no tuve la paciencia para leerles cuentos a nuestros hijos cuando eran pequeños, narrarles todas las historias que hubiera querido decirles. Yo le interrumpí y le dije: ¿pero qué dices? ¿Cómo puedes hablar así? Primero que nada, con 5 hijos, educados en casa y un marido tan molón, fastidioso y tragón como yo, no es fácil, bombón. Pero tú has hecho algo que la mayoría de los padres y seres humanos que yo conozco no hemos hecho. Han sido lo suficientemente valientes para creer la verdad y vivir de acuerdo a ella. Trasladar la teoría a la práctica. Educar a un hijo no es cuestión de enseñarles solo con palabras, sino con el ejemplo. Y tú eres y has sido por tantos años nuestro referente más importante y puro de la luz, de la belleza y de la integridad de la verdad de Dios. No conozco a nadie que como tú se haya atrevido a creer y vivir y enseñar desde el estrado de su vida como tú lo haces. Y al final de cuentas, esa es la más grande contribución y herencia que podamos dejarle a nuestros hijos. Me la dejaron llorando, van a ver, ¿eh? Nosotros no hicimos nada. Sí. Y habíamos pasado un verano juntos, interesante, intenso, ya se dejó venir el frío, aquí siempre es verano, ya lo sé. Los perdono. Los perdono. Pero esta canción que cantó Melissa, que aparece en este disco, que luego les platico del disco, en otra ocasión, no es una canción de inspiración cristiana, pero el día que yo la escuché tocó mucho mi corazón por los versos. El primer verso habla, el amante habla al ser amado diciéndole que cuando el viento desnuda los árboles, en esta época donde en Chicago se caen todas las hojas y está a punto de morir toda la vegetación y quedar un escenario duro, feo, patético, triste, ¿no? Que es el invierno donde todo, literalmente todo muere. Escríbeme. Y es fácil acordarte de quien te ama cuando todo va mal, cuando las pruebas en la vida son terribles. Pero el verso 2 me toca mucho el corazón. Dice: escríbeme cuando el cielo limpio vuelve a brillar y cuando los días son más largos y el sol sale, cuando es verano. Uh-huh. Y justamente
en el verano de la vida es cuando más nos olvidamos de Dios porque todo va bien y es cuando más le necesitamos. Es en este contexto que este libro de Eclesiastés en la Biblia y este comentario personal con historias y Cristo aventuras pretende traer esta realidad. Debajo del sol, frase que 26 veces Salomón usa para describir la penosa, fatigosa, fastidiosa tarea de encontrar significado para la vida lejos de Dios, aquí y ahora, debajo del sol. O sea que Salomón tiene algo que decirnos hoy. Sí. Y nosotros tenemos mucho que escuchar. ¿Y encuentras un reflejo en tu vida? Tanto que llega el punto de decir, aquí está, ¿no? Este es el libro, es mi primer libro. Yo estoy bien contento, la verdad. O sea, fuimos a Expo Cristiana ayer, mi esposa compartió con las mujeres ahí, y entras a la Expo Cristiana y está justo el libro de Héctor así enfrente, entrando así. Y para mí fue así como, wow, qué padre, ¿no? Es el primer libro de Héctor, ¿no? Y nuestro, porque son nuestras historias. ¿Por qué encontraste un reflejo de tu vida en Eclesiastés para decidir escribir un libro? Parece que Eclesiastés, Salomón lo escribe hacia el final de su vida, cuando él se siente obligado a hacer una evaluación de sus valores, de sus creencias, de esta fatigosa experiencia de haber sido el rey más sabio, del rey más rico. Quita su mirada de Dios tratando en sus riquezas, en su poder, en su influencia, encontrar un propósito, razón y satisfacción para su vida y no lo encuentra. Entonces al final de su vida hace como el libro de sus memorias, un inventario de su vida. Y yo me sentí muy identificado porque en este cambio tan dramático que mi familia y yo vivimos hacia la ciudad de Chicago, que no lo hicimos joven, no lo hicimos en una etapa formativa según el ser humano, pero siempre estamos siendo formados y reformados en las manos del alfarero, nosotros siendo sus vasijas, ¿no? Pero uno piensa que no, pues yo ya estoy formado y pues ya no hay nada más que hacer, ¿no? Pero este libro, siendo la historia, el libro de sus memorias, me confrontó mucho y encontré algo, que Eclesiastés es un libro que tú vas leyendo en la Biblia y te lo saltas. De repente empieza a hablar en un lenguaje poético y temas tan reales, tan profundos y a la vez tan sencillos, diciéndote es mejor el día de la muerte que el día de la vida. Y dices, ¿cómo yo digiero esto de que es mejor el día de la muerte? No. Y te sigues con los salmos, ¿no? Y te sigues con proverbios. Pero dejas Eclesiastés a un lado, ¿no? Es como mi mamá cuando llegaba a Apocalipsis, cuando salía la bestia, le decía, ¡ay! ¿No? Pero entonces, ahorita dijiste, Salomón está escribiendo este libro al final de su vida, sí, y buscando un propósito encontró insatisfacción, sí, ¿no? Entonces, ¿te has sentido así, insatisfecho? ¿Les platico? Pues sí. Les Paul, en el capítulo 2, Les Paul fue un famoso y legendario guitarrista que le dio nombre y fama a la guitarra más representativa del rock desde finales de los 50 y muy probablemente hasta la fecha. Esa guitarra fue mi más grande anhelo y motivo de mis sueños durante toda mi adolescencia. Con el transcurrir del tiempo tuve la oportunidad de adquirir todo tipo de guitarras profesionales de diferentes modelos y precios, con las que me sentía identificado y cómodo, pero nunca tuve una Les Paul. Un día llevé una guitarra española que no usaba a una tienda de música en Chicago para que la vendieran por mí. Y justo en ese lugar vi colgada en la pared una guitarra Les Paul que me hizo ojitos como diciéndome, ¿no me llevas? Inmediatamente le pregunté al gerente si recibía mi guitarra española como parte del pago de aquella legendaria y tentadora guitarra. El monto restante pensé, pues ya veré cómo lo consigo. Mi deseo era por lo menos reservar esa hermosa guitarra con la idea de poder llevarla a casa conmigo algún día. El gerente accedió muy amablemente y me ofreció toda clase de facilidades de pago para venderme no una guitarra, sino una deuda, ¿verdad? Pero bueno. Así que sin tener el dinero para pagarla, reservé la guitarra, dejando como depósito mi guitarra española. Llegué a casa muy emocionado y le comenté a mi esposa el milagro que había sucedido. Ella inmediatamente preguntó, ¿cómo la piensas pagar?
Tenemos un presupuesto y un gasto y esta no está contemplada. ¿De dónde vas a conseguir el dinero? En ese instante le dije, mujer de poca fe. No la reprendí porque me va mal, ¿eh? Ustedes saben que la doña es de armas tomar. Y entonces, pero mi manifestación de fe no fue suficiente para convencer a la dueña de mis quincenas. Con el pasar de los días, no se habló más del asunto y todo quedó en el olvido. Después de muchos meses, en la noche de Navidad, mientras nuestros hijos abrían sus presentes, Gaby me sorprendió con un enorme regalo y una bella tarjeta que decía, para papá, con todo nuestro amor, de tu familia que te ama. Cuando abrí el estuche y me di cuenta de lo que se trataba, me puse a llorar de la emoción. Era ella, casi de carne y hueso. Una hermosa y esbelta guitarra Les Paul de caoba pura con tapa de fino maple e incrustaciones de nácar. Resulta que mi amada Gaby, sin yo saber absolutamente nada, había ahorrado y realizado los pagos para rescatar el depósito que yo había dado por esa guitarra y finalmente sorprenderme. Besé efusivamente a toda mi familia, le di las gracias, oramos, le agradecí a Dios y hasta le prometí hacer un disco con ella. Han pasado más de 12 meses desde aquel entonces y tan solo la he sacado del estuche 3 veces. Una, el día de Navidad. Otra para buscar algo dentro del estuche que había yo perdido. Y una más para medio tocarla. ¿Cómo cambia el corazón? Qué engañoso es. Nunca está verdaderamente satisfecho. Qué pena que ese enorme esfuerzo de mi amada esposa solo sirviera para darme cuenta una vez más que mis caprichos y mis gustos son pasajeros. Esa es la manifestación del vacío tan grande que vivimos aquí, debajo del sol. ¡Qué absurdo! Esto es vanidad. Las cosas creadas no son capaces de saciar el alma sedienta y el corazón caprichoso del ser humano, que solo puede ser saciado y llenado con el creador de todas las cosas. cosas. Que sí te identificas con Salomón. Creo que todos, ¿no? Todos. Sí. Todos nos identificamos con Salomón. Todos hemos sentido de repente algo así, ¿no? Una insatisfacción de buscar algo que es temporal y que al final de cuentas no nos satisface y seguimos buscando y buscando y buscando, ¿no? Salomón tenía consejos que dar, ¿no es así? Definitivamente, muchos consejos. Esa insatisfacción para mí ha sido muy evidente y por alguna razón pues siento en mi corazón compartirla. Hoy desayunamos antes de llegar acá unos sopes recién echaditos así, de comalito, tú sabes cómo saben, ¿no? Con su cremita y su cecinita, ¿no? Allá no existe nada de eso. No existe este clima, no existe esta cultura, esta cercanía. Bien me decía Krista Food, Estados Unidos, no sabes lo que dices. Y sí, no sabía. Y llegas allá y tratas de encontrarle sabor a la vida, pero de verdad que no se lo encuentras. Y es una hora de hacer un honesto inventario espiritual y moral del propósito de tu vida, en serio. Y descubrir que muchas veces uno está en el ministerio por muchas cosas que uno puede conseguir, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿no? Y aún el ser humano no lo conoce. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, dice el Señor en Jeremías, ¿no? Y esta experiencia en Chicago me ha llevado a este autoanálisis, si tú quieres, y a escuchar consejos de Salomón. Todos los capítulos son interesantes, pero hay un capítulo interesante de consejos, está en el capítulo 7, y ahí Salomón empieza a hablar de una manera proverbial. Después de hacer una investigación aquí debajo del sol, considera lo eterno y empieza a darnos proverbios. Y no sé si nos quieras leer de ahí del verso 1 al 8. Dice en Eclesiastés 7, 1 al 8, dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. También esto es vanidad.
Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Qué bueno que escribiste un libro sobre esto, porque muchas cosas no las entendí. Tienes razón, de repente empieza a hablar y empieza a decir ciertas cosas y como que no se ligan una con la otra. Pero hay una liga entre todo esto. Definitivamente. Y el verso 8, se los leo, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo. Esto del fin del negocio, el día de la muerte es el fin del negocio, ¿verdad? Exacto. Y después de la muerte pues no hay más negocio. Y suena un poco trágico y hasta patético, pero en palabras simples y llanas pudiera ser que no es mucho más importante cómo terminas tu carrera y tu vida que cómo la empiezas. Wow. La vida cristiana y la vida en sí no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Claro. Yo tuve la bendición de que Cristo se revelara a mi vida cuando yo tenía 20 años aproximadamente. He caminado bastantes años con Él, más de la mitad de mi vida. Pero eso de pensar de que, Héctor, otro de los consejos que da Salomón, nunca preguntes que los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca dirás esto con sabiduría. Nosotros tenemos esta tendencia idealista cuando las cosas en el presente se ponen difíciles. Idealizamos el pasado, que no fue tan bueno, que tuvo sus descalabros, pero decimos, ay, es que Cuernavaca estaba tan chido, los sopes estaban deliciosos, ¿no? Y nos lleva a pensar, ya hay una historia que esta no se las voy a leer, se las voy a contar, de mi esposa Gaby y yo, que a lo mejor la conocen. Cuando nos casamos, no conozco una boda más horrible que la de mi esposa Gaby y la mía, la verdad. Me llegó tarde a la boda y el juez ya se quería ir. El juez ya no lo pude detener y estábamos casándonos en un jardín en la Ciudad de México. Y literalmente se topó con Gaby entrando como 1 hora y media después, porque toda su familia es la 10ª de 10 y todos habían venido con primos, sobrinos, nietos y olvídate, vivían bien lejos de donde nos casamos. Entonces ahí comenzó súper mal, mucha tensión en la boda civil, después venía la boda religiosa, salimos al jardín, marzo 28, el sol nunca salió, era como una profecía de Chicago, así, ¿no? Algo así, horrible, súper frío. Mi abuelito de casi 90 años titiritando, y tuve el mal tino, mejor dicho, de invitar a un amiguito que canta. Y dije, ¿tú cantas? Sí. Oye, pues ¿por qué no cantas en mi boda? Dice, pues va. ¿Y puedo llevar mis discos? Dije, pues va. Pues se llevó sus 2 producciones, pero no a venderlas, a cantarlas. O sea que mi abuelito así escuchando 25 rolas del hermanito, hijo. Después aventó su testimonio, su testirrollo de sanidad y se puso a orar por los enfermos. Mis cuñados inconversos, si ya me alucinaban, pues ahí ya como que me empezaron a odiar. Terminó la boda, la ceremonia. No sé cómo llegamos al final de esa reunión. Era eterna, literalmente. Pero al salir del pasillo, la familia de Gaby fue a felicitarla. Créanme, ni un abrazo. Ni un abrazo. Los hubiera invitado, ¿verdad? Ustedes si me quieren. Te hubiera invitado, amigo. Ni nacías. Era un niño. Nacías, chavito. Ni un abrazo recibí, ¿no? Perdimos las llaves, qué raro. Alguien llamó al cerrajero. Nos abrieron la puerta. ¿En tu boda? Sí, en mi boda. Entonces, el fotógrafo nunca llegó. Alguien tomó una foto por ahí que nos mandó. Tengo una sola foto de mi boda. Gracias a Dios es de Gaby, no mía. Bendito Dios, hermosa la foto. Terminamos con el cerrajero encima de los regalos así. Porque lo fuimos a llevar, había llegado en taxi, ¿no? Y un desastre, bro. Un desastre. La luna de miel fue por ahí, no está escrita, pero este es chisme celestial. Nos dimos una tatemada. Gaby me dijo, oye, vamos a tomar el sol. El menso de mí tomó como 4 horas en Iztapas y Guatanejo. Brother, así, dormí como 2 noches así, al filo de mi cama. No nos podíamos tocar. Te amo, yo también te amo. Así, muy grueso, hijo, muy grueso. La verdad, el principio fue patético, pero Salomón dice, no es tan importante cómo comienzas, sino cómo terminas, ¿no?
Dice, el fin del negocio es mejor que su principio. Han pasado 24 años y... Ay, Dios, ¿me pongo de cursi o no? Gaby es el ser humano que más amo, que más admiro después de Jesucristo. Dios me ha bendecido con una mujer... chavos, vale la pena hacerle caso a Dios y esperar la mujer que Dios tiene para tu vida. De verdad, la herencia, esta se la comen los gusanos, esta ni la disfrutan los hijos, dice Salomón. Esa es de los padres, pero de Dios es la mujer temerosa. Tú dale tu corazón a Dios y Dios se encargará de dárselo a la persona apropiada y viceversa. Brother, yo confío en Dios, así flojito y cooperando. Dios me ha permitido vivir los mejores 24 años de toda mi vida al lado de un ser humano que admiro, que es la máxima influencia en mi vida. Y bueno, no le sigo. Este consejo me ha bendecido mucho. Exacto. Y me desafía. El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Entonces yo me pongo a pensar y le digo a mis hijos, ¿cómo quieres morir? Bueno, pues, ¿cómo quieres terminar tus días? Entonces cifra a partir de ese momento hacia atrás las decisiones sabias que honren a Dios y que te lleven por un camino seguro hacia ese final. Wow. Pero no pienses vivir en este síndrome de gratificación inmediata del aquí y del ahora debajo del sol, ¿no? Y bueno, ¿el consejo que más impactó tu vida en este libro? ¿O hay otro muchos que haya consejos más? Les platico el consejo que más me ha impactado. Este está en el capítulo 5. Mi abuelito Salvador, hermoso ser humano de quien aprendí mucho, tenía siempre una lección importante que ofrecerme detrás de su buen sentido del humor. Sus dichos, sus anécdotas y muy especialmente con sus tan sabrosos proverbios. Héctorín, siempre que llegues a casa ajena debes de golpear la puerta con los codos. Y mi mamá, que no les he presentado a mi mami, pero mi mamá está aquí presente conmigo, la autora de mis días. Mamá, ya te leí tu dedicatoria, ¿verdad? Hago paréntesis. Mamacita, porque por si no lo has leído, en primer lugar quiero agradecer a la hermosa autora de mis días, mi ejemplar y amorosa madre. Es por ti, mami, que soy alguien en la vida. Te amo muchísimo. Dicho esto, sigo hablando de tu papá. Héctorín, siempre que llegues a casa ajena debes de golpear la puerta con los codos. Solo supe a qué se refería cuando un día decidí intentarlo y descubrí que necesito tener las manos ocupadas para justificar el empleo de los codos, para causar una buena impresión o ser bienvenido, en particular por alguien que aprecio, etcétera, etcétera. Y aquí empiezo a platicar una historia, Fermín, de Gaby. Cuando María del Sol la invitó hace como, no sé, 9, 10, 11, 12, quién sabe cuántos años, a Estados Unidos, a la ciudad de Indiana, a visitar un personaje religioso de mucha influencia allá en su ciudad y en el mundo. Ella sí es autora, ha escrito como 100 libros y toda la cosa. Esta persona estaba buscando una cantante representativa de la cultura latina que pudiera cantar esta música sacra en español, etc. El chiste es de que la invitó, fue María para allá y Gaby fue de música y acompañamiento, ¿no? Se le pegó, en otras palabras. Llegaron allá y Gaby, pues, con esta costumbre que tenemos de llegar y tocar con los codos y traer a lo mejor un regalito, aunque sea sencillo, Gaby llevó su dulce de guayaba relleno de cajeta, sus jericayas, toda esta cuestión, ¿no? Cuando llegan a esa mansión que era de un expresidente con chapas de porcelana pintadas a mano, construida en un periodo de 100 años, increíble casa con no sé cuántos servidumbre y demás, en el cuarto que la hospedaron, el cuarto de junto era el cuarto de regalos. Toda clase de regalos exóticos y excéntricos de todas partes del mundo, y ella con sus jericayas. Y aparte ya como que olían mal y se les habían echado a perder. Se sintió de que, ¿cómo puedes impresionar a una persona que tiene tanto? No hay manera de impresionarla. ¿Qué le vas a dar a un rico? Por eso también un proverbio de Salomón dice que el que le da al rico es un grave pecado. Es mejor que centremos nuestra atención y nuestro amor y recursos en la gente que no los tiene, ¿no? Entonces, Leo. Eclesiastés 5 del 1 al 3, el consejo que más ha impactado mi corazón. Wow. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Y esto del sacrificio de los necios es la actitud del ser humano. No estoy hablando de y esas personas, no, todas las personas que creemos que necesitamos llegar a Dios con un prerequisito: portarte bien, ser una buena persona, hacer buenas obras. Y dice Salomón, cuando llegues a la casa de Dios, cuidado, o sea, a Dios no lo vas a impresionar, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y si hay un bueno en la película, no eres tú, es Él. Y tu supuesta bondad pudiera llegar a insultarle. Cuando te acerques a la casa de Dios, mejor acércate para escuchar acerca de su persona, quién es Él y lo que ha hecho Él por ti. Entonces, eso literalmente a mí me ha cambiado la vida. Es un principio en semilla de mostaza. El pastor Chuck Smith lo dice: Dios es el iniciador y el hombre simplemente responde. Yo pertenezco a estos cristianos del antiguo, no testamento, sino del antiguo siglo, ¿no? Fuimos pioneros en la música cristiana y hicimos tantos y tantos congresos de alabanza donde hablábamos de que y alábale para que descienda, y alábale para que descienda, y alábale tú, iniciador, para que descienda el Espíritu de Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, ¿no? O sea, como si Dios responde, ¿no? Pero tú ves cada renglón en la Biblia, cada página de la Biblia, cada autor inspirado por el Espíritu Santo en la Biblia, cada historia en la Biblia, donde el protagonista no es el hombre, el protagonista es Dios. La Biblia es la historia del Dios de amor que envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar a aquellos que nos habíamos perdido. Y nosotros lo único que podemos hacer es responder con una pequeña fe en un gran Dios. Cuando te acerques a la casa de Dios, no ofrezcas el sacrificio de los necios. No trates de impresionar con tus jericayas al que todo lo tiene y todo lo puede. Él quiere impresionarte con lo que Él es, un Dios de misericordia, gracia y amor, y con lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Es increíble porque dice: porque Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿No? Sean pocas tus palabras. Y parece que ahí Salomón, después de su fastidiosa experiencia de tratar de buscar un significado en la vida, en las cosas aquí debajo del sol, pues tiene una perspectiva eterna. Tiene una perspectiva eterna, y en el capítulo 3 se arranca un poco con esta observación, considerando la temporalidad a la luz de la eternidad. Leí hace poco un tuit que decía: no creo en la luz porque la veo, creo en la luz porque a través de ella puedo ver todas las cosas. Y esa es la perspectiva después en Salomón, donde empieza él a considerar la eternidad, y a la luz de la eternidad puede entender las cosas temporales, y a la luz del final él puede tener la fuerza, la orientación y la sabiduría para vivir el presente, ¿no? Y está en el capítulo 3. No podemos terminar, Fermín y yo, esta charla y este desayuno sin hablar de la canción de canciones conocida y famosa por excelencia, que está en el capítulo 3, que ustedes la conocen quizá como Para todo y tiempo, ¿verdad? ¿La leemos? Lo leo. Y desde ahí hasta el 14, ¿no? Eclesiastés 3, versículo 1 al 14, dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él.
Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Wow. Increíble. Quisiera que fijáramos nuestra atención en el verso 14. He entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo, no tiene final. Y otra cosa más, sobre eso que Dios hace no se puede añadir, ni de ello se puede disminuir. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Este versículo, no sé, digo yo que lo entiendo, pero yo pienso que está muy... Habla de la obra de Dios, versus o en comparación o en contraste con la obra del hombre. Y la obra del hombre es todo lo contrario a esto. Empieza el poema hablando de una serie de contrastes. Son 28 contrastes y son 7 pares entonces de contrastes. Y en la Biblia el número 7 no es que sea cabalístico ni mucho menos, sino que denota este sentido de término o sentido de plenitud. Cuando la Biblia habla de un 7 es que algo está completo, algo está terminado, algo es pleno. Y habla del quehacer o de la obra del hombre. En otras palabras, la obra del hombre en su totalidad, en su plenitud, es predecible. Pues si mueres, si naces, mueres. Si plantas, arrancas. Si subes, te caes. Si comienzas, terminas. Si amas, aborreces. No puedes hacer una sino. Si hay paz, entonces hay guerra y viceversa. En otras palabras, la vida del ser humano y sus obras son predecibles, temporales, insatisfactorias y aburridas. Nosotros cantamos este poema, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de amar, tiempo de... Pero en realidad lo que está diciendo él está hablando de la faena fastidiosa, predecible, temporal, en contraste al verso 14, ¿verdad? Temporal. Si dice acá que la obra de Dios no se le puede añadir porque es perfecta, la obra del ser humano es incompleta y es completamente imperfecta. De eso no se puede disminuir y lo hace Dios para que delante de Él teman los seres humanos. Y nos preguntamos cuál es la obra de Dios. Y vemos los cielos que cuentan su gloria, el firmamento que anuncia la obra de sus manos, su creación, toda ella tiene este registro casi dactilar de un diseño y de una formación amorosa de un Dios inteligente que nos puso sobre la creación, que nos ama, y esta creación le dio la espalda. Cada uno nos apartamos por nuestro camino, y la Biblia habla de que esta muerte pasó o separación pasó a todos los seres humanos porque todos hemos decidido ser nuestros propios dioses, establecer nuestras propias normas y caminar por nuestros propios caminos, pero Dios en su amor hace una obra, y la Biblia tiene un tema central increíble y habla de una sola obra, la obra que Dios hace a través de Jesucristo para reconciliar a la humanidad que ama tanto con Él, con el Padre. Y un solo camino, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y dice la Biblia que a esa obra es perfecta y no se le puede añadir. Cuidado que tú vayas a la casa de Dios y quieras añadirle con tus obras, añadirle con tus prerequisitos o tus presuposiciones acerca de Dios. Qué importante es que tú vayas así, pobre, desnudo y miserable. Jesús dice, bienaventurados los pobres, los que reconocen su pobreza y tienen una necesidad y reconocen la necesidad de ser enriquecidos con esa obra que de Dios es perfecta. Y me encanta esta lista que hace Jaime: perfecta, completa, eterna y gratuita. Ese es bosquejo de Jaime Food. Me encanta y lo repito mucho. Porque así es la obra de Dios. No se puede mejorar. Es como el chicharrón verde que hace tu esposa. O sea, Teresita, ¿se puede mejorar tu chicharrón verde, sinceramente?
¿Tú qué opinas? ¿Se puede mejorar el chicharrón verde de tu esposa? No. Mi esposa no come chicharrón, le da horrorcito así de... Bueno, pues Es el único que come. el de Tere lo hace increíble, le pone carnitas, lo que... No se puede mejorar, toda proporción guardada. La obra de Cristo es perfecta. No se le puede añadir, mis hermanos. Nosotros estamos reunidos siempre alrededor de Jesucristo y de su palabra para tener una revelación cada día mayor, cada día más clara, cada día más poderosa, esencialmente transformacional y eterna de su obra, que ha sido consumada, que es eterna, que no es perecedera, y me encanta que nadie ni nada la va a poder disminuir jamás. Y esa es la obra que le ha dado razón y propósito a mi vida, acá en este breve tiempo, en este lugar que Salomón describe 26 veces en su libro, Debajo del Sol. Exacto. Es interesante porque este es un hombre, o sea que para entenderlo un poco más, este es un hombre que al final de sus días se da cuenta de su gran insatisfacción, se da cuenta de que hay afán solamente debajo del sol, pero también dice, hay eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto esa eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Y que nos hace saltar hasta la eternidad, ¿no? Y nos dice, la obra de Dios es completa, no tienes que añadirle absolutamente nada. Cuando me dice, Dios está en la tierra, Dios está en el cielo, tú estás en la tierra, ¿no? Sean pocas tus palabras, pero qué maravilla que la Biblia me habla del Dios que descendió a esta tierra y que bajó a esta tierra con el propósito de rendir su vida, de morir en la cruz por nuestros pecados, para poder darnos una eternidad con Él. Amén. Al resucitar al tercer día, Jesús lo que está haciendo es demostrar que hay una vida después de la muerte, ¿no? Que esta tierra, este tiempo es pasajero, este tiempo es temporal, ¿no? Pero el día de hoy Dios puede darte esa esperanza, ¿no? De tener una vida eterna con Él, ¿no? Porque Él ha descendido. La palabra de Dios dice, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿no? Y vimos la gloria como del unigénito del Padre. Si quiero conocer a Dios, la manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Y este libro te lleva al Evangelio. Toda la palabra de Dios está diseñada para llevarte al Evangelio. Hay buenas noticias, ¿no? Porque de repente si dices, bueno, aquí está un hombre que fue insatisfecho toda su vida, yo siento lo mismo, ¿cuándo encontraré satisfacción? Jesús dice, si tú bebes del agua, de cualquier otra fuente, vas a seguir teniendo sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Si hay satisfacción en Cristo, si hay una satisfacción plena en el Señor. Jesús dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere darte vida, y una vida abundante aquí y una vida eterna con Él, ¿no? Y si Dios ya ha puesto eternidad en tu corazón, ¿no? ¿Por qué no de una vez entregamos nuestro corazón a Él y rendimos nuestra vida a Él? Y pasamos de ese plano temporal a un plano eterno. La obra, como dijo Héctor, de Cristo es completa, no hay que añadirle nada. Y cuánto nosotros luchamos, ¿no? Por tratar de conseguir el favor de Dios, de hacer algo que pueda agradar a Dios, pero como dice el libro, ¿no? No puedes impresionar a Dios, ¿no? Más bien déjate impresionar por Él, que aún siendo pecadores nosotros, Él demostró su amor muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida para que tú tengas vida. Y tú dirás, bueno, yo ya tengo una vida, ¿no? Pero en realidad la Biblia me dice que el estado del ser humano sin Cristo es que está muerto. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la gracia de Dios ha sido tan grande para con nosotros, el amor de Dios ha sido tan grande para con nosotros, que Él nos puede pasar de muerte a vida. ¿Qué debo de hacer? Creer en Jesús como mi Señor, creer en Jesús como mi Salvador, creer en Jesús, que su obra fue completa, perfecta, que no se le debe de añadir nada, que Él resucitó de entre los muertos, que Él está a la diestra del Padre y en este preciso momento está intercediendo por ti. Entonces yo quisiera, si me permites, orar, pedirle a Dios que esto que hemos escuchado el día de hoy y que de repente es como, ok, me hace clic esto que están diciendo, me suena, ¿no? Conocido, me identifico con esto, puedas el día de hoy no nada más identificarte con esa insatisfacción
Identificarte en que de repente pues sí necesito algún buen consejo, sino que puedas identificarte entregando tu vida a Cristo y teniendo esa eternidad segura, esa certeza en Él. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que haga su obra en nosotros? Señor, gracias porque eres tan bueno, Señor. Gracias porque podemos el día de hoy escuchar a través de este libro de Eclesiastés, Señor, a este hombre insatisfecho como nosotros, pero también diciendo que hay eternidad en nuestro corazón, y también nos identificamos con eso, Señor. Sabemos que hay algo más allá de lo que nuestros ojos ven. Y Señor, gracias porque aun cuando Salomón dice, Dios está en el cielo, tú estás en la tierra, sean pocas tus palabras, tú, Señor, bajaste, Señor, enviado por el Padre para morir en la cruz por nuestros pecados, Señor, para darnos vida, Señor, a través de tu muerte, Señor. La Biblia dice que el justo por los injustos, tú recibiste nuestro castigo para llevarnos a Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor Jesús. Y en esta hora, Señor, yo quiero pedirte que tú hagas tu obra entre nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Pueda guiarnos a toda verdad. Señor, eres tan hermoso, Señor, al permitir en este tiempo, en este espacio, poder escuchar este mensaje. Gracias. Que es un mensaje eterno, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Unas personas llegaron con Jesús y le dijeron, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Me encanta porque dice, ¿cuál es la obra que debemos de hacer nosotros? Y dice, no, es una única obra, y es una obra de Dios, que creas en aquel que Él ha enviado. Necesitas creer en Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Okay. Hay una canción que se llama Centinela Fiel, que precisamente es la intención. Dios es como un centinela fiel que está esperando a que regreses a casa con Él, ¿no? Y no ha esperado un día, quizás ha esperado años, quizás ha esperado 30 años, 40 años, 50 años, y no ha apagado su amor, su farol, esperando que tú regreses a casa, ¿no? Y esta canción ya existía de antes, de Torre Fuerte, pero de repente para el disco de Monterrey como que faltaba una canción, ¿no? Y dice, ¿por qué no escribes unos versos ahí? Y cuando escribí esos versos los pensé en Dios hablando a nosotros. Escucha esto, dice así: todos los días he estado esperando tu regreso con paciencia. Veo el horizonte y lo que quiero es ver tu silueta acercándose allá a lo lejos. Mi amor por ti es tan grande que no puedo detenerlo. Tengo tanto amor por ti del tamaño del universo. No importa lo que hayas hecho, aún tengo mis brazos abiertos. Acércate pues, ya está todo hecho. He dado a mi hijo como el sacrificio perfecto. Centinela fiel, centinela fiel, no se va a mover, no se va a mover. Prende su farol con la luz de su amor. Donde quiera que tú estés, donde quiera estés, sí, ella va a escuchar su voz. Escucha, ven a mí, mi farol no apagaré. Mira, sabes, te creo, te espero y te soporto. No voy a moverme, lo he sufrido todo. Aquí estoy, solo estoy esperando tu respuesta. Seré yo tu pastor y tú serás mi oveja. Estoy listo para que absolutamente nada te falte. Bajo la sombra de mis alas yo te ampare. No quiero darte nada de lo que te mereces. Solo quiero amarte, perdonarte, recibirte, adoptarte. Centinela fiel, centinela fiel, no se va a mover, no se va a mover. Prende su farol, sí, por la luz de su amor. A donde quiera estés, escucha, ella va a escuchar su voz. Sí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, mi farol no apagaré. Sí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, mi farol no apagaré. Dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí, mi farol no apagaré. Cuando Jesús contesta esta pregunta con esta respuesta, la obra de Dios es una, que creas
en aquel que Él ha enviado. Es porque estos hombres se acercaron a Jesús pensando recibir más de Él, ¿no? Es increíble cuántas cosas hemos recibido de Dios. Es increíble cuántas cosas hemos recibido de Dios, ¿no? Y de repente a lo mejor estamos acá esperando recibir algo más y Jesús dice, lo único que tienes que hacer es creer en mí, ¿no? Y yo voy a poner la fe para que tú creas en mí, ¿no? ¿Por qué debo de creer en Jesús? Lo que dije, estoy muerto en mis delitos y pecados. Y lo que necesito es depositar mi confianza en Cristo para pasar de muerte a vida. La verdad es que soy un pecador y necesito un Salvador, y Jesús fue enviado para eso, para salvarme. Así es que yo quiero invitarte, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, que lo recibas el día de hoy, que le entregues tu vida el día de hoy, ¿no? Nuestra vida es temporal, ¿no? Y encontramos afán en esta tierra, pero Jesús hizo todo para nosotros, para que podamos tener una eternidad con Él. La verdad es que el tiempo que vivas se va a hacer muy corto al tiempo eterno, a la eternidad estando con Él. Él viene a ofrecerte eso, perdón de pecados y eternidad. Si tú necesitas recibir a Cristo, ahí donde tú estás, ¿por qué no cerramos todos nuestros ojos? Cierra tus ojos y lo único que tienes que hacer es lo que la Biblia dice: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos y serás salvo. Así que si tú quieres recibir a Cristo, repite esta oración después de mí. Yo quisiera guiarte en esta oración. Dile así: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, entendiendo que soy un pecador. Señor, me has bendecido mucho, me has dado mucho, y el día de hoy he entendido, Señor, que necesito de tu perdón, Señor. Señor, el día de hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Vengo arrepentido de mis pecados y vengo decidido a hacerte el Señor, el Salvador de mi vida. Señor, me rindo completamente a ti y recibo de ti, Señor, la vida eterna que tú me ofreces hoy. Señor, gracias, Señor, por morir en la cruz por mis pecados, por resucitar al tercer día. Gracias por la vida eterna que me ofreces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues oramos para despedirnos, ¿no? Sí. ¿Sí? Si tú has hecho esta oración, estoy seguro que puedes acercarte con alguno de los hombres de aquí de Semilla. Acércate con ellos y pregunta más acerca de qué es lo que necesitas para seguir a Cristo ahora que le has entregado tu vida a Él. Y yo quisiera orar para despedirnos con esta oración. Señor, gracias por ser tan fiel, gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. La verdad es que hemos reído, Señor. Hemos escuchado tu evangelio, Señor, y te agradecemos, Señor, por esto. Sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Sigue transformándonos, sigue haciendo tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Sigue reinando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero agradecer mucho a Fermín y a Tere por amar a Jesucristo y servirle con pasión y con todo su corazón. Agradecer a Krista y a Jaime por amarles tanto y por hacer un trabajo tan brillante y tan precioso en este lugar, y por haber sido en mi vida y seguir siendo una inspiración y un pilar para nuestra vida, la vida de mi esposa y Gaby. Y bueno, ustedes, su presencia, su amistad, su comunión en Cristo, los nuevos que los conozco, ¿verdad? Los que son del Nuevo Testamento, chidísimo. Y gracias, nos vemos pronto con la ayuda de Dios.